Si no fuera por Marmolejo, esta final ya se hubiera terminado. Hablemos del empate de la ida de esta gran final aquí en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar, permítanme hacer un cambio. Y se preguntarán, ¿de dónde saqué esta camiseta? Sencillo, Toque de Primera. Toque de Primera es la mejor opción para quienes aman las camisetas retro y actuales al mejor precio. Toque de Primera es una tienda online en Instagram la cual hace pedidos a todo el país. Sí, señores, a todo el país. En cualquier rincón de esta nación les puede llegar las camisetas de Toque de Primera. ¿Dónde los pueden conseguir? Sencillo, aquí abajo en la descripción encontrarán un link directo que los llevará directamente a su página. Gracias a Toque de Primera por esta magnífica camiseta y por patrocinar este video. Hecha la cuña, no olviden de darle like y de suscribirse a este canal para ver más contenido como este. Sin nada más que añadir, comenzamos. Bueno, como ya lo anticipaba al inicio de este video, la verdad es que el Medallo debió haberse ido ganando mínimo 2-0 esta ida. Mínimo. Pero se apareció la figura gigantesca de Mosquera Marmolejo, de Andrés Mosquera Marmolejo, porque todo lo que sacó el día de hoy fue muy importante para que Santa Fe se siga vivo, se mantenga vivo de cara a lo que va a ser la vuelta el siguiente domingo en el Atanasio. También hay que mencionar que el Medallo se comió una cantidad inusitada de goles, se comió goles incluso debajo del arco, con el arco totalmente a disposición, pero eso es algo que más adelante entraremos a detallar. La verdad, si Santa Fe está en esta gran final es gracias a dos figuras muy excluyentes. La primera, la que está más adelantada, evidentemente Hugo Rodallega, y la que está más atrasada, evidentemente Andrés Mosquera Marmolejo. Son los dos baluartes importantísimos que tiene Independiente Santa Fe. Es cierto, tiene otros jugadores importantes en algunos otros sectores de la cancha, pero lo que han hecho estos dos jugadores tan importantes son los que mantienen viva la ilusión del hincha santafereño de cara a lo que va a ser la vuelta el siguiente domingo en el Atanasio, vuelvo y repito nuevamente. Pero no solo jugó el Medellín, también podemos entrar a detallar algunas otras cuestiones y por eso es que le damos rienda suelta a este video. Primero, comenzar con el marco. Un marco excepcional, digno de una final, el tifo hermoso que se presupone que es hermoso porque la transmisión de Win a mí personalmente no me la dejó ver porque enfocaron al hincha, sí, muy bonito el hincha, pero pues hombre, enfoquen el estadio total, no me enfoquen solo a un hincha levantando pues el plástico del tifo, ¿no? Enfoquen todo el tifo. Y ya cuando decidieron mostrar la panorámica de todo el estadio, ya solo se miraba el humo de la salida, que pues sí, el humo está bien porque hace parte de los recibimientos, pero dale viejo, mostrame el tifo desde el arranque, desde el inicio, mostrame la panorámica general, pero no, pues el director de cámaras de Win ahí dijo, no, enfoquemos la cara de los hinchas en vez del tifo, pero bueno, son cuestiones. Y aparte otra cuestión, dale, en la salida respeten un poquito también a los hinchas. Seguían comentando y seguían comentando, dale, es la salida, den un poquito más de espectáculo, no todos comentarios en este partido. Tienen 90 minutos para comentar. Pero bueno, esto, temas aparte, temas extra cancha, temas extra futbolísticos, ahora sí. Ya con el recibimiento hecho, tocaron los himnos, el Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe. Bueno, toda esta cuestión, muy bonito todo, pero la verdad es que el local, todo el partido pareció Deportivo Independiente Medellín. Es cierto que Independiente Santa Fe en el inicio, muy al inicio, mostraba ese ímpetu, pero digamos que también desde ese bien arranque, desde ese arranque del partido, se notaba justamente los dos estilos de los dos equipos muy marcados. Independiente Santa Fe se nota cómo llegó a esta gran final, a punta de empuje, amor propio, a punta de garra, a punta de fe del León si se quiere, porque en fútbol nunca ha sido un equipo muy vistoso este equipo dirigido por Bava, mientras que Deportivo Independiente Medellín en los cuadrangulares se acordó de cómo jugar al fútbol y de cómo definir, que eso es una cosa muy importante, y llegó justamente a esta gran final con solvencia, con soltura, llegó totalmente suelto, llegó totalmente descansado tras haber puesto una nómina que rotó en el Pascual Guerrero, y el Medellín hizo las cosas muy bien, se acordó justamente de cómo jugar, de cómo definir, porque no olvidemos que el Deportivo Independiente Medellín llegaba a la fecha 20 todavía sin cerrar del todo el tema de su clasificación. Es cierto, en aquella oportunidad tenía que perder como por 9 goles contra el América de Cali, pero todavía no llegaba seguro a los cuadrangulares. ¿Y eso por qué se dio? Porque tuvo un bache muy importante de unos 8 o 9 partidos donde jugaba bien, pero no la invocaba, no la metía, le pegaba en el palo, se comía goles insólitos, le hacían otros goles insólitos. Aquí justamente se cumplió una de esas dos partes del Deportivo Independiente Medellín. Se comía goles insólitos. Afortunadamente para los intereses del poderoso no le hicieron goles insólitos, hubiera faltado más. Pero el Medellín justamente llegó a esta gran final como terminó el todos contra todos, con un fútbol bueno, pero con una definición muy mala. En cuanto a Santa Fe, como les mencionaba,
Independiente Santa Fe, dentro de todo, hay que tener también en cuenta todo el contexto que hay anteriormente a este partido. Y es que Santa Fe en cuadrangulares sacó su clasificación, sacó su boleto a esta gran final en condición de visitante. No olvidemos que perdió con Millonarios y perdió contra Atlético Nacional. Sí, le sacó una victoria importante al Once Caldas, que de hecho fue justamente esa victoria que mantuvo vivo y abierto el cuadrangular de cara a la última fecha, porque si Santa Fe perdía en aquella oportunidad, Millonarios se clasificaba automáticamente a la gran final. Pero Santa Fe, todo lo que hizo, todo lo importante que lo hizo en condición de visitante. Es más, el boleto a la gran final, ¿cómo lo saca? Exacto, en condición de visitante, que le ganó 2-1 a un Millonarios que salió totalmente dormido en aquella oportunidad. Pero más allá de cómo haya jugado Millonarios en ese partido de la fecha 6, Santa Fe todo lo realizó de visitante. Miren que dio el batacazo en el Atanasio 2-1 con ese gol de media cancha al último minuto cuando Chipi Chipi fue a hacer quién sabe qué en el área de Santa Fe. Luego, antes de ese duelo en el Atanasio, ya le había sacado un triunfo importante al Once Caldas. Un Once Caldas que sí llegó ya a estos cuadrangulares con muy pocos restos físicos, pero hay que irle a ganar al Once Caldas en Palo Grande. Aunque bueno, Santa Fe, viendo las estadísticas, le da en la cabeza siempre que va a Palo Grande al Once Caldas. Y bueno, ya en Bogotá justamente sacó esos 3 puntos importantes frente al Once, lo mantuvo vivo de cara a la última fecha, pero en líneas generales Santa Fe nunca fue un buen local, nunca fue un equipo que le respondiera como tal a su hinchada. Y el día de hoy se vio. El día de hoy se vio que Santa Fe quizás lo supera el marco. No está tan acostumbrado a ver a ese camping totalmente rojo porque, seamos realistas, Santa Fe mete sí 18,000, 20,000, 15,000, dependiendo el rival por partido. Mete esa cantidad de gente. Eso se le abona, es un número importante, pero no lo llena totalmente. Y además, cuando lo llena, pasan estas situaciones. Pasan justamente este tipo de partidos donde el rival lo supera ampliamente, lo supera de cabo a rabo. Porque Santa Fe, más allá de un remate que tuvo Hugo Rodallega cercanos al minuto 30-31, no llegó más con peligro al arco defendido por Washington Aguirre. Es cierto, tenía escapadas, por ahí incluso con el ingreso de Eduardo López alcanzó a tener alguna escapada que no terminó de ser peligrosa porque Eduardo López, limitado como es él, hay que reconocerlo, limitado como es Eduardo López, una la mandó al Movistar Arena, la otra quiso tirar un centro y se la pasó a todo el mundo, y la otra quiso tirar otro centro desde el otro costado y nuevamente la mandó al Movistar Arena. Pero en líneas generales, siempre Independiente Santa Fe se vio superado por su marco. Ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto, con toda esta carreta que acabo de tirar? Y es que Santa Fe es buen visitante y no por eso se lo puede dar descartado. Porque sí, el Medellín juega hermoso, es el equipo que mejor fútbol juega actualmente en el fútbol profesional colombiano. Pero el Medellín es el Medellín y muchas veces el escenario también le ha pasado factura y le ha pasado por encima al Deportivo Independiente Medellín. ¿Recuerdan cómo perdió la última final de local? Exacto. Jugando bien, atacando, llegando a más no poder, pero llegó el Junior en una jugada aislada, en un error defensivo del Medellín, golazo de volea de Vladimir Hernández, el partido se fue a penales y el Medellín perdió en aquella oportunidad. Entonces, no está muerto Santa Fe. Que el día de hoy Santa Fe haya jugado un muy mal partido no significa que Independiente Santa Fe esté ya completamente liquidado, ya que en el Atanasio dijeran, no, ya en el Atanasio lo ganamos, en el Atanasio Medellín le va a pasar por encima. No, 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 porque estos dos equipos son una cosa muy distinta cuando salen y cuando tienen que recibir a los visitantes en sus propios estadios. Sí, Medellín, en cuanto a líneas generales, durante toda la liga salió a plantar cara en todos los escenarios, en todos los partidos, en todos los estadios que estuvo en Medellín, era el equipo que proponía, nunca se escondía. Era muy raro el partido donde el Deportivo Independiente Medellín se tuviera que esconder. Si acaso se escondió contra Atlético Nacional en aquel clásico, pero pues sigue siendo el Atanasio, seguía teniendo parcialidad de su hinchada. Así que no hay que descartar del todo al Deportivo Independiente Medellín, pero a ver, es que el Medellín se comió demasiadas ocasiones que a veces uno dice, ¿y si esta es la suerte de campeón de Santa Fe? Para ilustrar todo lo que se comió el Medellín, acá tengo todo referenciado, absolutamente todo. Minuto 14, una jugada que quizás no aparezca en los resúmenes porque en principio se dictaminó fuera de lugar, pero Homer Martínez picaba completamente habilitado. Minuto 14, una jugada de laboratorio. Primero, el tiro libre por el costado izquierdo, por el sector occidental. La tocan, se hace como un laboratorio que termina en los pies de Homer Martínez y el 24 de Medellín, por alguna extraña razón, no empalma plena. La pelota no la puede mandar a guardar y el Medellín ahí se perdía la primera gran oportunidad del partido. Y recuerden, esa jugada la hubieran revisado y para mí, Homer Martínez, que es quien hace el pase, partía completamente habilitado.
Minuto 21, una jugada donde Independiente Santa Fe, preso de sus propios nervios, casi la termina regalando. En salida, Leider Berrío termina creyendo en el error del defensa de Independiente Santa Fe. El defensa de Independiente Santa Fe evidentemente termina cometiendo el error. Le rebota el balón, cae muy englobado y Leider Berrío no termina de hacer un muy buen control. El balón se le termina alargando mucho, pero ahí Mosquera Marmolejo ya intervenía en la primera oportunidad. Como les mencionaba, el minuto 30 es donde Santa Fe medio se sacude con aquel remate de media distancia de Hugo Rodallega. Tuvo otro remate que se va desviado, creo que es por el mismo Berrío, por Homer Martínez al tiro de esquina, que a Rodallega le tocó arrodillarse prácticamente ante el árbitro para que le dé ese tiro de esquina. Pero de ahí en más, Santa Fe prácticamente ni inquietó el arco de Washington Aguirre. Una de las más increíbles del medallo es justamente la que se da al minuto 45 más 3 de añadido, donde nuevamente Brian León Muñiz aparece. Brian León Muñiz, que tuvo un partido como que bueno en cuanto al juego, pero malo en definición. Brian León Muñiz aparece, se asocia con Fridisewski se la toca a Brian León abre para Leider Berrío, que estaba completamente solo. Leider Berrío dijo, no, Brian León hizo todo, defínala, toma, hágala. Y con el arco solo, Mosquera Marmolejo ya vencido, ya simplemente estaba viendo cómo Brian León Muñiz iba a llegar a definir, y lo que hizo Brian León Muñiz fue llegar y mandarla al Movistar Arena, porque se lo comió de una manera insólita. Insólito lo que se comió Brian León Muñiz ahí. Y bueno, en una fecha 14, en una fecha 12, por ahí perdida en el todos contra todos, uno se puede comer ese gol, queda para la anécdota, queda como para el resumen del Not Top 10 de ESPN, ¿se acuerdan de aquellos Not Top 10? Qué buenos tiempos. Queda como para eso, ya, para el recuerdo. Pero en una final no te puedes comer eso, menos en condición de visitante, cuando tienes todo a tu favor, todo el juego a tu favor para cerrar en condición de local, no te puedes comer ese tipo de goles. Luego, iniciado la segunda mitad, nuevamente Leider Berrío vuelve a ser protagonista. En esta oportunidad le terminan abriendo un balón precioso. Ahí la defensa, el lateral izquierdo, que es Cristian Mafla de Independiente Santa Fe, lo dejó totalmente libre, no hubo una muy buena referencia con Leider Berrío. Queda solo, mano a mano, frente a Mosquera Marmolejo, y aquí hay que pararse y aplaudir a Mosquera por el tapadón que hizo. Sí, el balón pega en el palo, pero pega en el palo producto de esas uñas que tuvo Mosquera Marmolejo ahí, de acero, uñas de fe, uñas de lo que quieran, porque si no fuera por ese roce que tuvo Mosquera Marmolejo, el balón iba para adentro y Medellín se hubiera ido con mínimo un gol de ventaja al Atanasio. Pero qué buena atajada, qué buen cierre de Mosquera Marmolejo, y evitó lo que pudo haber sido la ventaja del poderoso. Y la última gran jugada que tuvo el Deportivo Independiente de Medellín fue nuevamente en los pies de Brian León Muñiz. Ahora, una escapada que se nace o se gesta después de un despeje, fue un despeje porque no fue un pase en profundidad, fue un despeje del poderoso Brian León Muñiz, estaba tan bien parado que el balón le quedó solo, mano a mano, una carrera de prácticamente 30, 40 metros de Brian León Muñiz, termina definiendo con su pierna derecha con borde externo y nuevamente Mosquera Marmolejo aparece y evita lo que pudo haber sido la ventaja del poderoso. ¿Cuántas veces dije esta frase a lo largo del video? Quién sabe, pero qué buen partido se jugó Mosquera Marmolejo, y no estoy descubriendo que el agua moja diciendo que de los jugadores más importantes de Independiente Santa Fe es Mosquera. Para mí el top 3 de Santa Fe es Mosquera, Marmolejo, Rodallega y Frasica. Siempre, en toda la liga, en todo lo que lo he podido ver a Independiente Santa Fe, ese ha sido el top 3 regularcito que ha tenido Independiente Santa Fe. Por ahí a veces aparece Harold Santiago Mosquera, por ahí aparece el Turro Olivera, que ha tenido también buenos niveles, picos altos. Por ahí estos dos pueden tener algún diploma honorífico, pero esos tres baluartes han sido piezas fundamentales, los pilares de Independiente Santa Fe para que al menos crea en la décima. Ya para finalizar con este análisis del partido, hay que decir que sobre el cierre de este cotejo, Independiente Medellín parecía el local, tenía la posesión, tenía jugadores más frescos, entraron los cambios de Independiente Medellín, entraron mucho más metidos que los cambios de Independiente Santa Fe, y Medellín terminó en su salsa. Medellín terminó entre administrando y todavía buscando la ventaja. Sobre el cierre tuvo ahí un tiro libre que Londoño, si no estoy mal, fue el que cobró rasante y Mosquera Marmolejo tuvo que volver a intervenir. Este tiro sí fue un poco más sencillo, pero en líneas generales, muy buen partido por parte del poderoso, pero le faltó redondearlo con un gol. Y lo que importa justamente en el fútbol son los goles. Ahora, habrá que ver al poderoso en su casa, con su gente, porque Independiente Santa Fe, en condición de visitante, ha jugado totalmente suelto. Le ha importado un comino en los diferentes escenarios, le importó un comino el Atanasio totalmente verde, le importó un comino el Palo Grande y le importó un comino el Campín totalmente azul, empujando a un Falcao que no pudo llegar nuevamente a una final. Así que
Nada está escrito, es una final totalmente abierta, no puedo decantarme por un campeón porque Santa Fe es un buen visitante y a veces el medallo flaquea en las instancias definitivas en condición de local. Además, tengamos en cuenta que tu propia gente a veces te puede meter presión y en esas presiones justamente que meten las propias hinchadas a sus propios equipos, Santa Fe se ha hecho muy fuerte. Ahora, en cuanto a niveles individuales, tanto de Independiente Santa Fe como de Medellín, sin duda hay que destacar evidentemente de Santa Fe Andrés Mosquera Marmolejo, al Turro Olivera, que tuvo un cierre importantísimo en una jugada donde nuevamente a Brian León Muñiz le cayó un balón desde el cielo, literalmente le cayó el balón desde el cielo, se iba a ir mano a mano, pero ahí el Turro Olivera, qué buen cierre hizo ahí. De Víctor Moreno no hay mucho que decir. Cristian Mafla por ahí dejaba algunos huecos, algunos baches. Edwin Murillo terminó saliendo en el entretiempo. Gilmar Velázquez, pues unas sí y otras no. Omar Fernández Frasica, muy bien. Daniel Torres, bueno, ese es otro jugador que ha sido importante en Santa Fe. No durante toda la liga, porque ha tenido partidos flojos, ha tenido partidos buenos, ha sido un jugador de contrastes, pero en este partido, digamos que dentro de todo, dentro de lo mal que jugó Santa Fe, actuó bien. Y Hugo Rodallega, que fue el único jugador que tuvo sangre en esas piernas para poder probar a Washington Aguirre. Y por los lados del poderoso de el Deportivo Independiente Medellín, Washington Aguirre pues respondió en la única que lo mandaron a llamar. Baldomero Perlaza, pues ya hablando de la mitad del campo, estuvo bien, aunque creo que no termina de cerrar muy bien el partido. Homer Martínez, importante para asociarse justamente en ese fútbol colaborativo del Medellín. Leider Berrío, también muy importante, se fabricaba él solito los espacios, incluso por ratos. Él mismo se buscaba filtrarse entre líneas en la defensa de Independiente Santa Fe. Por ahí salieron algunas jugadas peligrosas, lastimosamente no terminó cerrando con el gol. Chaverra, también importante, probando de media distancia. Brian León Muñiz tuvo muchas, demasiadas, para poder irse en ventaja al Atanasio, pero no concreto. Y Fridisewski, que ha sido un jugador que ha levantado su nivel, que ha ido de menos a más en una curva de rendimiento ascendente. Por esa misma razón es que le ganó totalmente el puesto a... Justo, se me escapa ahorita el 9 de Medellín, el chino Sandoval. Justamente le ganó el puesto al chino Sandoval porque Fridisewski ha levantado totalmente su nivel. Le ha faltado redondear quizás los partidos también con goles, pero ha sido un delantero de esos moviditos que te generan los espacios, y ahí se ven justamente las jugadas donde Leider Berry o Brian León tuvieron para definir, pero no lo hicieron. Y listo, señores, esto fue lo que nos dejó esta gran final de ida, un partido que Tito Puchetti lo mencionaba, un 0-0 bastante engañoso, un 0-0 que no debió ser 0-0, debió ser 1-2-0 a favor del Deportivo Independiente Medellín, pero así es el fútbol, si no las guardas, no te suman al marcador y te vas con un empate para el Atanasio. Muchas gracias a Toque de Primera nuevamente por esta camiseta hermosa del Bayern 2014-2015 cuando lo dirigía Pep Guardiola. Les recuerdo el link en la descripción para que vayan a seguir a Toque de Primera y hagan sus pedidos porque la calidad de estas camisetas es excelente. No siendo más, yo me despido y nos vemos. Hasta la próxima.